fecha 12 de febrero, el nuevo Consejo de la Judicatura emitió una circular a nivel nacional. Circular porque iba dirigida a aproximadamente 60 personas, altos funcionarios de libre remoción, con el siguiente texto. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 11 de febrero de 2019, a las 9:30, resolvió requerir a los funcionarios de nivel jerárquico superior, considerados de libre remoción, pongan a disposición inmediata sus cargos y consecuentemente presenten de manera expresa la renuncia a los mismos. Las 7:48, paralelamente al texto que acabamos de dar lectura, se emitían criterios en altos niveles de gobierno, incluyendo en esto las declaraciones de Santiago Cuesta Caputi, en el sentido de que el gobierno emprendía en una drástica reducción del tamaño del Estado. Para el día de hoy deberían los gerentes de diversas empresas, o máximo hasta el día de mañana, presentar planes de reducción de un 10% de los roles en empresas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, CNT, así como en las hidroeléctricas. Para esto, Santiago Cuesta había convocado a decenas de gerentes para establecer estos compromisos de hacerlo. Se señaló también en declaraciones públicas de funcionarios que el Consejo de la Judicatura tenía más de 11,000 empleados públicos, sugiriendo con esto que era uno de los organismos en los cuales tenía que reducirse el personal. De hecho, las dos situaciones, la remoción de funcionarios de libre remoción, no está directamente relacionada con esta intención de reducir el tamaño del Estado. Lo primero obedece más bien a una transición, pero con la presencia en nuestros estudios de la doctora Catalina Mendoza, quien fue delegada, no sabemos si aún sigue siéndolo, pues es una de las funcionarias a quienes se le solicitó la renuncia, fue delegada administrativa del Consejo de la Judicatura en esta ciudad. Con la doctora Mendoza quisiéramos diagnosticar qué es lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, cómo afecta esta transición y qué sucede en términos de contratación de empleados, las 11,000 personas y más que dice el gobierno se mantienen en el Consejo de la Judicatura. Bienvenida, doctora Mendoza. Empecemos por lo primero. ¿Qué efectos tiene esta comunicación? ¿Ha presentado su renuncia? ¿Se le ha aceptado? Bueno, en primer lugar, siempre para mí es muy grato compartir con ustedes y la ciudadanía las expectativas y las experiencias tanto en el ejercicio de la función pública como comentar algunos otros aspectos del acontecer local. Más bien, yo quisiera comentar que en términos personales yo había presentado mi renuncia ya el 4 de febrero del presente año, con el carácter de irrevocable, conociendo ya la constitución de un nuevo pleno, o sea, un pleno ya permanente del Consejo de la Judicatura, y teniendo plena conciencia de que mi proceso de selección fue un proceso de selección basado en una postulación amplia ciudadana de organizaciones sociales que tienen que ver básicamente con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones LGTBI, teniendo plena conciencia de la transitoriedad de mi cargo y conociendo ya de la instalación de un nuevo pleno. Mi renuncia fue presentada, como digo, el 4 de febrero con el carácter de irrevocable. Más bien había aspirado a que se me acepte la renuncia ya en la sesión del pleno. Creo yo que el nuevo pleno tiene plena capacidad y necesidad de definir a las autoridades locales en el marco de la visión que tengan, ¿no?, de la justicia. Mi participación como delegada del Consejo de la Judicatura de Transición básicamente estuvo orientada a hacer realidad la implementación de la Ley contra la Violencia a la Mujer como una prioridad de política pública del Consejo de la Judicatura de Transición. En el marco del tema segundo que usted me planteaba en relación con la reducción de personal. Antes de ir allá, un asunto de forma. Si son funcionarios de libre remoción, ¿es necesario que presenten la renuncia?
No necesariamente, no necesariamente. Creo que es Estaba dentro de las atribuciones del Consejo de la Sí. Judicatura el proceder con un cambio. Pudo haberlo hecho inmediatamente. Es una cuestión de ética, Sí. quizás a veces el decir yo me retiro si es que hay en este caso, un nuevo Consejo de la Judicatura para que ellos tengan libremente la potestad de elegir a quienes ellos consideren las personas más óptimas. En efecto, en mi personal punto de vista así era. Era necesario que yo presente mi renuncia, por eso lo hice de la manera más ágil posible, no el 4 de febrero. Más bien, el día de hoy ya se cumplirían 15 días de la presentación de mi renuncia. Aspiraba a presentar el informe de rendición de cuentas conjuntamente con el señor presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y el señor delegado de Control Disciplinario, Pablo Valverde y Lisandro Martínez. ¿Pero se ha retirado usted ya de sus funciones? ¿Ha sido reemplazada? Todavía no tengo la aceptación ya formal. Yo tengo entendido que se lo va a hacer el día de hoy. Aspiro a que se lo haga para tener la posibilidad de entregar la información correspondiente a la nueva autoridad y también la posibilidad de poder disponer del tiempo que uno aspira, ¿no es cierto? Porque así como uno tiene derecho al trabajo, el derecho al trabajo implica el derecho a dejar de trabajar y a que se acepte la renuncia presentada. ¿A cuántos cargos de libre remoción y a lo mejor a subalternos de estos funcionarios de libre remoción afectaría en la ciudad de Cuenca? En realidad a ninguna otra persona, aparte del doctor Lisandro Martínez y de mi persona, que estamos desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción. Entiendo yo, y es una práctica en el Consejo de la Judicatura, respetar de alguna forma la estabilidad laboral. No obstante, en el mes de diciembre, en el mes de enero, posiblemente una de las decisiones más difíciles que me tocó asumir fue la terminación de 10 contratos de servicios ocasionales de personal que ya se había extendido más allá de los 12 meses que permite, de los 24 meses que permite la ley. Ello porque la ley nos obliga a tomar tal decisión y además fue una decisión de alguna manera dispuesta desde planta central con la nómina de las personas a las que teníamos que terminar los contratos. Eso implicó ya una afectación al servicio de justicia. Yo no puedo compartir desde ningún punto de vista que se deba reducir más personal en el servicio de justicia. Más bien, en el caso de la SUAY, cantones como Santa Isabel, como Ponce Enríquez, como Nabón, como Girón, como San Fernando, están este rato ya afectados por falta de personal. Y con esto está usted ya respondiendo a la segunda parte de si existe o no piponazgo, si el Consejo de la Judicatura es parte y aporta para ese estado obeso. En mi experiencia de estos 6 meses al frente del Consejo de la Judicatura, me permite expresar que no se debería reducir un solo puesto de trabajo en el Consejo de la Judicatura. Cada una de las unidades jurisdiccionales están básicamente desempeñándose con el mínimo del personal. Por ejemplo, voy a comentar la reducción de las 10 personas que tuve que asumir en el mes de enero. Implicó que 6 de ellas, básicamente que estaban ligadas al archivo central, dejaran de prestar sus servicios y más bien se redujera la posibilidad de garantizar eficiencia, por ejemplo, en el desarrollo de las funciones que están ligadas al archivo, que a su vez implican no poder atender a tiempo a los profesionales y a las profesionales del derecho con la entrega de procesos, etcétera. Yo creo que previo a identificar un porcentaje de personas que deban ser sacadas de una institución, debería haber un pleno conocimiento. En este caso, el Servicio de Administración de Justicia no puede paralizarse. Yo creo que no sería conveniente. Todo el sistema de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, me parece que el día de ayer autorizó a la Fiscalía la contratación de cerca de 300 personas para actividades administrativas. Más bien lo que estaríamos diciendo es que hace falta una evaluación real para conocer en qué espacios se requiere personal y probablemente en qué espacios hay exceso de personal. En efecto, justamente el proceso de implementación de la ley contra la violencia a la mujer, que me tocó de alguna manera liderar en estos 6 meses, me permitió conocer la realidad de la Fiscalía Provincial de la SUAY, de la propia Defensoría Pública, ¿no?
posiblemente en el caso del Cantón Cuenca ya con dificultades tengamos un equipo, por ejemplo, de defensores y defensoras públicas que están prestando su contingente, pero en los cantones que no son el Cantón Cuenca, la demanda de la ciudadanía es permanente frente a la necesidad de contar con un defensor o una defensora permanente en cada cantón para que pueda acompañar los procesos legales de las víctimas de violencia y otras personas en situación de vulnerabilidad. Yo diría más bien que el Servicio de Administración de Justicia requiere un mayor conocimiento de las demandas que no están centradas solo en las capitales de provincia, sino básicamente en los cantones, por ejemplo, en el caso de la Azuay como de la cuenca del Jubones, en donde si yo siguiera al frente del Consejo de la Judicatura y tuviera la necesidad de contratar personal, sería prioritariamente en los cantones que acabé de mencionar, Ponce Enrique, Santa Isabel, Girón, San Fernando, Nabón, en donde tenemos déficit de personal, donde el personal que está desempeñándose está realizando varias funciones que, por ejemplo, en el caso de Cuenca lo realizan varias personas, ¿no? Ahora, esto tiene que ver directamente con la situación económica que está atravesando el país. Hablábamos de la implementación de la ley de erradicación de la violencia hacia la mujer, pero hace muy pocos días una serie de organizaciones se quejaban, digámoslo así, de una reducción importante en el presupuesto, lo que iba a dificultar seriamente la implementación de esta ley. Efectivamente. El presupuesto que está asignado, por ejemplo, el funcionamiento de las casas de acogida está demostrando que posiblemente varios servicios tengan que cerrarse. En el caso del Consejo de la Judicatura, quisiera indicar que la gestión de personas como Sobeida Aragundi o Solanda Goyes o Margarita Carranco hizo que del escaso presupuesto que ya tiene, en este caso asignado a la Administración de Justicia, se pueda priorizar para el fortalecimiento de las unidades judiciales de violencia. En el caso del Cantón Cuenca, por ejemplo, de 4 jueces y juezas que existían, se elevó a 7 jueces y juezas. Se elevaron, por ejemplo, el número de profesionales para los equipos técnicos, se garantizaron la implementación de rutas, algún tipo de infraestructura, etcétera. No obstante, eso que pasa aquí en una capital de provincia no pasa en otros cantones. Quiere decir que se requiere mayor presupuesto para garantizar una adecuada implementación de la ley. Entonces, el presupuesto no será suficiente. Y eso, ligado a la información que tenemos de la serie de procesos de corrupción que han habido en el país, indigna. En el sentido que en este rato el país esté demandando procesos para la implementación adecuada de la ley y para el funcionamiento adecuado del servicio de justicia, cuando nuestro país ha vivido procesos serios de corrupción que implican que se han llevado los recursos de los ecuatorianos y tienen que ser recuperados. ¿Cuál es su opinión, doctora Mendoza, sobre la Escuela Judicial? La Escuela Judicial ha pasado por diversas instancias. En la época del doctor Gustavo Yalc hubo acusaciones en el sentido de que se lo estaba utilizando como un botín político, premiando con cargos directivos en la Escuela Judicial a personas afines al señor Yalc. Bueno, la Escuela de la Función Judicial en la teoría y en la práctica del servicio de justicia cumple un rol fundamental. Creo yo que en el caso del Ecuador todavía existe una demanda para que Cuenca sea la verdadera sede de la Escuela de la Función Judicial. Es una pelea de hace muchos Es una demanda años que no logra concretarse. Ahora, porque ha estado básicamente siempre el país funcionando con esta idea del centralismo y de que tienen que funcionar en Quito las principales entidades o dependencias. Pero en su origen se justifica una escuela judicial, le pregunto, pues hay múltiples facultades de jurisprudencia, de derecho en el país, ¿no cumplen con su rol? Yo creo que se justifica plenamente, sin embargo, creo yo que el modelo de gestión puede ser mejorado de la Escuela de Función Judicial. ¿En qué sentido? La Escuela de Función Judicial
funciona con la participación de los propios funcionarios de justicia. Por ejemplo, yo misma en algún momento como ex jueza de la familia fui parte del equipo docente de la Escuela de la Función Judicial. Eso quiere decir que quienes estábamos desempeñando roles como en este caso la Administración de Justicia, tenemos la experiencia también para transmitir conocimientos a quienes se están formando. Privilegian la praxis quizá en la Escuela Judicial, a diferencia de las facultades de Derecho en las universidades. No obstante, eso no es suficiente desde mi personal punto de vista, respetando el punto de vista de quienes se encuentran en este momento al frente de la escuela, porque ha estado desvinculada de la academia. Y creo que esa desvinculación de la academia no le ha permitido fortalecerse como Escuela de la Función Judicial. Creo yo que los recursos que se le asignan, el hecho mismo que son los funcionarios y las funcionarias de la propia función judicial quienes hacen de equipo capacitador, sin un adecuado nexo con las universidades, le resta la posibilidad de mayor impacto, ¿no? La Escuela de Función Judicial se justifica en tanto y en cuanto necesitamos un funcionario judicial, sea juez o cumpla otros roles y otras funciones, permanentemente capacitado, especializado para el cumplimiento de sus funciones. Si volvemos al tema de la violencia contra la mujer, si no estamos suficientemente preparados para atender esta temática, ¿cómo la vamos a implementar adecuadamente? Y ahí la Escuela de la Función Judicial cumple un rol fundamental, pero para mí se echa de menos esta vinculación con la academia. Ahora, doctora Mendoza, otro de los temas que se ha venido postergando es la evaluación a la función judicial, a los jueces. El Consejo de la Judicatura ha anunciado ya el inicio de esta evaluación en esta misma semana con la Corte Nacional. Arrancaría el Consejo de la Judicatura con la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Sin embargo, todavía permanecían ahí algunas dudas de cómo se va a llevar a cabo esta evaluación. Esto quedó ya establecido, quedó ya determinado, es decir, cómo se va a llevar a cabo este proceso de evaluación, cómo vamos a evaluar y cuáles van a ser los mecanismos. Justamente el proceso que estamos viviendo de transición de personas que estamos dejando, ¿no es cierto?, en este caso las delegaciones provinciales, nos ha impedido tener conocimiento ya de los procesos nacionales de evaluación. Sin embargo, yo sí quisiera decir que también fui parte de la experiencia que durante años se utilizaron los procesos de evaluación como un mecanismo de control, como un mecanismo de intimidación y de generación del miedo como política para el desempeño de nuestras funciones. Me parece a mí que los procesos de evaluación tienen en este momento ya el momento histórico de ser construidos colectivamente. Ahí tendrán mucho que decir los propios funcionarios y funcionarias judiciales, la propia ciudadanía, los colegios de abogados, las universidades. No creo que el proceso de evaluación tiene la competencia para hacerlo, pero no creo que deba ser definido única y exclusivamente por el Consejo de la Judicatura. Algo tienen que decir las universidades, los colegios de abogados, la ciudadanía. La evaluación del desempeño tiene que ser no un mecanismo de generación de miedo y de control, sino un mecanismo para garantizar que las decisiones de los administradores y de las administradoras de justicia sean de calidad, que respondan a las demandas ciudadanas, a los derechos de las víctimas, etcétera. Entonces, si es que el Consejo de la Judicatura tiene un rol importante que desempeñar en estos momentos desde el proceso de evaluación, pero ojalá construido democráticamente con una visión de lo que es la calidad del servicio de administración. Sobre el tema que es de su experticia, doctora Mendoza, el de temas de género, de violencia contra la mujer, hubo un foro que organizó la Universidad de Cuenca en el cual estuvieron la mayoría de los candidatos. El criterio generalizado que se dio de esto es que los candidatos habían exhibido superficialidad sobre el tema, falta de conocimiento. ¿Qué criterio tiene usted sobre el papel que deben jugar los candidatos ahora y eventualmente el futuro alcalde de la ciudad de Cuenca sobre este tema? Bueno, primeramente los candidatos y las candidatas, antes que ofertar, debieron conocer e investigar.
Cuenca tiene una amplia trayectoria en procesos de diagnóstico, de investigación, por ejemplo, sobre temas de violencia. La última investigación que se conoció en la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer fue la investigación que llevó adelante la Fundación Sendas a partir del requerimiento del Departamento por la Equidad Social y de Género, en donde muestran disparidades, brechas en cuanto al tratamiento de la violencia, si estamos hablando del sector urbano y del sector rural. Con esos mínimos datos, los candidatos y las candidatas ya hubiesen podido tener una propuesta un poco más acertada respecto del tema, porque esto de inventar propuestas sin conocer la realidad social y sin conocer ya la trayectoria de política pública que tiene Cuenca, realmente nos deja debiendo. No obstante, también pienso yo que las ausencias dicen mucho. O sea, no solo se dice con la presencia, pero también se dice con la ausencia, porque el hecho de haber tenido en sus manos la posibilidad de llevar adelante los procesos de implementación de la política pública de género y de prevención de la violencia, nos hubiese permitido identificar qué cosas se tienen que fortalecer y cuáles se tienen que cambiar. Yo quisiera poner un ejemplo claro. Yo renuncié al municipio de Cuenca en el año 2018, el 8 de enero, dejando una proyección importante para la implementación de 3 juntas cantonales de protección de derechos, lo que nos implicó reforma presupuestaria, creación de un modelo de gestión, contratación de equipos técnicos, identificación de los sectores para que las juntas no sean solo urbanas, sino sean básicamente con proyección rural. Y al año, a pesar de esfuerzos interesantes que han estado haciendo mis compañeros en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, seguimos sin tener las 3 juntas, seguimos sin concursos, seguimos debiéndole a la ciudad de Cuenca. Entonces también la falta de preparación, la falta de construcción colectiva de las propuestas de género, pero también las ausencias, nos dice que en realidad la generalidad de los candidatos y de las candidatas no tienen una visión clara de la política pública al respecto. ¿Qué aspiraría usted, y quizá como conclusión, que un nuevo alcalde de Cuenca o el alcalde ratificado en sus funciones haga en este tema? Creo yo que no todos los candidatos o todas las candidatas tienen y saben de género y no tendrían por qué saber necesariamente, pero sí tendrían que estar prestos y prestas a escuchar, por ejemplo, el movimiento social, a las organizaciones de mujeres. Cuenca tiene una historia larga de organización social, de movimiento social. Entonces los candidatos y las candidatas tienen que sentarse a conversar, a escuchar. Eso debieron hacerlo antes de proponer. Eso entonces sería lo primero. Lo segundo, construir la política pública con amplia participación ciudadana, transparentando cuál es el presupuesto concreto que se está destinando, se va a destinar para estos temas. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el presupuesto que se va a invertir. Y en tercer lugar, pensar ya no solo en la ciudad, sino también en la ruralidad. Creo yo que los presupuestos y los proyectos están concentrados básicamente en la zona urbana de Cuenca. Cierto es que Cuenca tiene la mayor población de la SUAY, pero todavía una niña de una escuela de Molleturo tiene que trasladarse horas para hacer una denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que está ubicada en la parte urbana de Cuenca, lo cual implica costos de transporte, lo cual implica que posiblemente no va a poder acudir a un servicio de restitución de derechos que está en la propia ciudad de Cuenca, y sigue siendo postergada la zona rural. Creo yo que, por ejemplo, si bien se ha avanzado bastante en política pública, yo diría que uno de los principales déficits de la actual administración local es el no haber alcanzado la zona rural como prioritaria para desarrollar proyectos de prevención y de atención de la violencia. Bien, gracias por su presencia. Muchas gracias. Ha escuchado a la doctora Catalina Mendoza, experto en temas de género, dirige una maestría en esta misma materia en la Universidad de Cuenca y es aún delegada administrativa del Consejo de la Judicatura.